porque nos permite saber cuáles son esas cargas que actúan sobre la estructura, cuáles son esos esfuerzos externos que actúan en la estructura. Entonces, para eso tenemos que realizar el metrado de cargas en una estructura. Entonces, vamos a ir desarrollando en qué consiste el metrado de cargas verticales. El metrado de cargas verticales es una técnica con la cual se estiman las cargas actuantes sobre los distintos elementos estructurales. Sabemos por concepto que una estructura está compuesto por distintos elementos y cada elemento actúa sobre otro elemento, es decir, transmite esfuerzos y cargas, y esto, digamos, repercute en la acción que pueda tomar este elemento. Entonces, lo que vamos a determinar aquí es esas cargas actuantes, ¿no?, de los distintos elementos estructurales. Este proceso es aproximado, ya que por lo general se desprecian los efectos hiperestáticos producidos por los momentos vectores, ¿no? Entonces, como regla general, para metrar cargas debe pensarse de la manera como se apoya un elemento sobre otro. A ver, vamos a ver esta figura. Podemos observar esta figura de manera idealizada, una estructura de concreto armado, ¿no? Podemos observar vigas, ¿no es cierto? Podemos observar columnas y la losa. Entonces, la explicación aquí es que, y asociado al concepto que dice, ¿no?, debe pensarse en la manera como se apoya un elemento sobre otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, la losa está compuesto, ¿no es cierto?, por viguetas. Estas viguetas transmiten cargas o esfuerzos, ¿no?, a las vigas. Las viguetas transmiten cargas a las vigas, ¿no? Entonces, la losa, es decir, de manera general, transmite a través de sus viguetas las cargas a la viga. Y estas vigas, además, transmiten la carga a la columna, ¿no? Esfuerzos a la columna. De igual manera, las columnas transmiten esfuerzos a las zapatas. Entonces, nos damos cuenta esa secuencia de transmisión de cargas de un elemento a otro, ¿no? De manera idealizada, podemos observar que la losa, ¿no es cierto?, las cargas de la losa son transmitidas a la viga, ¿no? Evidentemente en la viga hay una reacción por efecto de esas cargas, ¿no?, que recibe la viga, ¿no? La viga, ¿no es cierto?, la viga 1 y la viga 2. Estamos observando acá la viga 1 y la viga 2, ¿no? Ahí, representando de manera idealizada. Entonces, ambos, ¿no es cierto?, confluyen y transmiten la carga a una columna, ¿no? Y esta columna transmite la carga a la zapata. Entonces, si nos damos cuenta y si empezamos a observar, todos los elementos están actuando en una estructura, ¿no? Hay acciones, que es el tema de este curso del análisis estructural, entender esas acciones. ¿Para qué? Para que en lo posterior, en base a estos análisis, empezar a diseñar cada elemento, ¿no? Lo que nos interesa saber es cómo estas acciones influyen en el comportamiento de la estructura. Y justamente
para entender estos fenómenos se necesita saber las cargas, ¿no es cierto? Las cargas verticales de los elementos propios, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando en concreto, los elementos de una edificación de concreto armado son pues las viguetas, las vigas, las columnas, las zapatas, las losas, todos esos elementos están interactuando, ¿no? Es decir, hay acciones en cada elemento. En cada elemento ocurren una serie de acciones, recibe una serie de esfuerzos, una serie de cargas, ¿no? Y esas cargas hacen que el comportamiento, ¿no?, sea de una u otra forma. Entonces, por eso es importante saber hacer el metrado de cargas para poder analizar la estructura. Entonces, el metrado consiste en eso, en saber, ¿no es cierto?, las cargas, ¿no? Las cargas existentes de un nivel se transmiten a través de la losa del techo hacia las vigas, ¿no? Está haciendo una explicación de lo que hemos conversado, que luego estas vigas, al apoyar sobre las columnas, y estas transmiten, y así sucesivamente, ¿no?, se van transmitiendo cargas. Y nosotros, para poder analizar, tenemos que entender eso. Antes de proceder con un ejemplo, ¿no es cierto?, es necesario ilustrar siempre con un ejemplo porque de manera teórica a veces uno no lo entiende o no tiene una visión clara. Antes de eso tenemos que entender los tipos de carga, ¿no? En general, las cargas que pueden actuar en un edificio, ¿no?, se clasifican en los siguientes tipos: cargas estáticas, ¿no?, cargas dinámicas y otras solicitaciones. Estas cargas se definen de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ¿qué son las cargas estáticas? Son aquellas que se aplican lentamente sobre la estructura, lo cual hace que se originen esfuerzos y deformaciones que alcanzan sus valores máximos en conjunto con la carga máxima. Prácticamente estas solicitaciones no producen vibraciones en la estructura y a su vez se clasifican en, ¿no? Estamos hablando de las cargas estáticas, en cargas permanentes o muertas, ¿no?, y la carga viva o sobrecargas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? ¿No? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Estamos hablando de las cargas estáticas. Entonces, las cargas muertas son cargas gravitacionales que actúan durante la vida útil de la estructura, como por ejemplo, el peso propio de la estructura, el peso propio de los elementos añadidos a la estructura, acabados, tabiques, ¿no?, equipos, maquinarias para ascensores y cualquier otro dispositivo de servicio que quede fijo en la estructura, ¿no? Entonces, las cargas muertas son el peso propio de cada elemento estructural. Es decir, cuánto pesa una viga, cuánto pesa una columna, cuánto pesa una losa aligerada. Entonces, la suma de todos esos elementos será la carga total, digamos, de una estructura, ¿no? Entonces, allí tenemos que calcular. Y eso no es tan difícil, ¿no? Es tan simple como calcular el volumen y multiplicar por el peso específico, ¿no? Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto pesa una columna de 0,25 por 0,25 y de largo 2,50, ¿no? Multiplico esos valores, 0,25 por 0,25 por 2,50, sabré el volumen, ¿no? Y ese valor lo multiplicaré por el peso específico del material que esté hecho la columna. Puede que sea concreto armado, una viga de acero, una columna de acero, en fin, ¿no? Va a depender del material que yo esté usando. Si es concreto armado, entonces tendrá su propio peso específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cargas muertas, nos referimos a eso, ¿no?, al peso propio de cada elemento estructural, ¿no?
Y la carga viva son cargas gravitacionales, ¿no? De carácter movible, ¿no es cierto? Que pueden actuar en forma esporádica en los ambientes del edificio. Entonces también hay cargas vivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que habitan una estructura. Las personas somos cargas móviles, ¿no? Estamos moviéndonos constantemente, pero el hecho de que las personas estén en una estructura, ¿no? Actúan como cargas, ¿no? Cargas vivas sobre la estructura, ¿no? Imagínense que una estructura eh, esté lleno de personas, ¿no es cierto? Multiplicado por la cantidad de personas, ¿cuánto es el peso que actúa sobre esa estructura? Tenemos que saber, ¿no? Para poder hacer el análisis estructural. Entonces, a eso se refiere la carga viva o sobrecarga, ¿no? Entonces, estamos hablando de cargas estáticas, hay cargas permanentes o muertas, el peso propio, las cargas vivas son movibles, personas, ¿no? Puede ser el mobiliario que están en la estructura. En fin, el asunto es que tiene que ser movible para que sea carga viva, ¿no? Eso hay que entender. Las cargas dinámicas, ¿no? Son aquellas cuya dirección y sentido varían rápidamente con el tiempo, por lo que los esfuerzos y desplazamientos que originan sobre la estructura también cambian con el tiempo. Cabe indicar que el instante en que ocurre la máxima respuesta estructural no necesariamente coincide con el de la máxima solicitación. Estas cargas se clasifican en, ¿no? Entonces, estamos viendo las cargas dinámicas. Vibraciones causadas por maquinarias, ¿no? Estas vibraciones ocasionan también, ¿no es cierto?, un tipo de esfuerzos, ¿no?, a la estructura. Otro elemento es el viento. El viento, ¿no es cierto?, es un esfuerzo que influye, ¿no es cierto?, en el comportamiento de una estructura, ¿no? Hay zonas en el territorio peruano donde hace bastante viento, entonces el viento es un aspecto a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis estructural, ¿no? Y ni qué hablar de los sismos. El sismo es un parámetro que necesariamente tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una propuesta estructural, ¿no? Un análisis estructural, ¿no? Y esto está debidamente reglamentada en nuestra norma técnica peruana. La E030 habla exclusivamente de cómo debemos realizar el análisis estructural en una edificación, ¿no? En una estructura. Y justamente en esa norma E030 nos da una serie de parámetros para hacer el análisis dinámico, ¿no? Para hacer el análisis estructural dinámico. Entonces, siempre que se hace un análisis estructural, ¿no?, se hace eh, bajo las cargas estáticas, es decir, el peso propio de la estructura y un análisis dinámico que tiene que ver con este tipo de esfuerzos, ¿no? Con el sismo, con el viento, con las vibraciones causadas por maquinarias, con cargas impulsivas, ¿no? Son aquellas que tienen corta duración, por ejemplo, las explosiones, ¿no? Imagínense que ocurre una explosión en una zona adyacente al edificio que has propuesto, ¿no? Frente a esas cargas impulsivas, el edificio tiene que garantizar la seguridad, es decir, no tiene que fallar, no tiene que comportarse adecuadamente estructuralmente, ¿no? Entonces, se tiene que tener en consideración estas cuestiones, ¿no? Entonces, no se olviden, esto es importante, hay cargas estáticas, peso propio de la estructura, ¿no es cierto?, más la carga viva,
Hay cargas dinámicas que tienen que ver con los vientos, vibraciones, sismos y cargas impulsivas, ¿no? Que no son parte de la estructura, o sea, son factores externos, ¿no? Son factores totalmente externos, ¿no? Es más, aquí yo le pondría las eventualidades de las granizadas, ¿no? Que ocurren en la zona altoandina, ¿no es cierto? Son, son cargas, ¿no es cierto?, eventuales que podrían ocasionar algún efecto en el comportamiento de las estructuras. Muy bien. Entonces, para hacer metrado de cargas, entonces tenemos eh, entender estas dos maneras de entender los tipos de carga. Ahora lo que vamos a ver son las cargas estáticas, ¿no? Las cargas estáticas. Y estas cargas estáticas, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con las losas aligeradas, ¿no? Las losas aligeradas, ¿no? Que todos seguramente en alguna oportunidad han podido observar en la realidad, ¿no? Cuando los techos aligerados tienen las medidas tradicionales, ¿no? Esta es una medida tradicional de una losa aligerada, seguramente en algún curso lo han visto, ¿no? Una losa aligerada lleva un ladrillo de 30 por 15 de altura, sus viguetas 10 centímetros, ¿no? Y así se va distribuyendo, ¿no? Entre ladrillo y ladrillo hay viguetas, ¿no? La losa puede ser de 20, ¿no? El ladrillo puede variar, ¿no es cierto? Hay losas de 20, 25, 30 centímetros. Pero la distribución típica más o menos es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Entonces, eh, cuando se emplea bloques de arcilla de 30 por 30 centímetros, puede utilizarse las siguientes cargas de peso propio, ¿no? Expresados en kilogramos por metro cuadrado de área en planta. Entonces, ¿de dónde sacamos estos valores? Estos valores ya están establecidos en la norma E020 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Allí nos dan ya una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, para una losa con altura de 17 centímetros, ¿no? Entonces dice el peso es 280 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa yo tendría que saber para saber el peso de mi losa aligerada? ¿No? Saber cuántos metros cuadrados es. Si yo tengo una losa aligerada de 3 por 3 metros, entonces será 3 por 3, 9 metros cuadrados, ¿no? Y lo multiplico por este peso que ya está establecido, ¿no es cierto?, en la norma, y ya tendría el peso de la losa aligerada, ¿no? Si yo tengo una losa de 20 centímetros, de igual manera procedo, ¿no?, a utilizar este valor, el, el, el 300, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, 25, 30, 35. Estos valores, como les digo, están establecidos en la norma E020, ¿no? Y aquí lo está citando, ¿no? Norma E020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Eso es importante entender, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de aligerados, ¿no es cierto? Acabados y coberturas. En una estructura de concreto armado siempre existen acabados, ¿no? Acabados con teja artesanal, pastelero, plancha de asbesto, cemento, ¿no es cierto? Acabados con falso piso, en fin, ¿no? Hay diversos acabados, ¿no? Diversos materiales para los acabados, ¿no? Entonces, para saber esto tenemos que revisar la norma E020, ¿no? Entonces dice, las siguientes cargas de peso propio para acabados y coberturas convencionales, ¿no? Se proporcionan en kilogramos por metro cuadrado de área en planta, ¿no?
Entonces, acabados con falso piso, 20 kilogramos por metro cuadrado. O sea, quiere decir que en un metro cuadrado hay 20 kilogramos, ¿no? Que tenemos que adicionar. Si yo estoy en el segundo piso de una losa aligerada o en el tercero, entonces se supone que en la cara superior de la losa, ¿no? Hay un acabado, un falso piso, ¿no? Ese falso piso pesa 20 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En acabados y coberturas. Y así podemos ir enumerando, ¿no es cierto?, los distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí es en cobertura, aquí es en piso, ¿no? Acá plancha de asbesto de cemento también en cobertura, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta a la hora de hacer el metrado de cargas, ¿no? Muros de albañilería. Los muros estructurales y tabiques construidos con ladrillo de arcilla o sílico-calcáreos pueden emplearse las siguientes cargas de peso propio expresados en kilogramos, ¿no? Entonces, aquí, unidades sólidas o con pocos huecos para muros portantes. 19 kilogramos, ¿cierto? Por metro cuadrado, ¿no es cierto? Unidades huecas, ¿no? De igual manera tiene su valor, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir enumerando, ¿no es cierto?, los distintos materiales, ¿no? Entonces, en muros de albañilería tenemos esos valores. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que revisar la norma E020, ¿no? La norma E020, ¿no? La norma E020 del reglamento, donde especifican las cargas estáticas mínimas que se deben adoptar para el diseño estructural, ¿no? Esas cargas son mínimas, ¿no es cierto?, que se deben adoptar para el diseño estructural, ¿no? Entonces, eso es importante revisar, jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar, ¿no es cierto?, pesos en tabiques, ¿no? Peso del tabique en kilogramos por metro, ¿no es cierto? Acá nos dan una serie de valores, ¿no es cierto?, para una carga equivalente, ¿no? De 74 o menos 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y así podemos ir enumerando el peso propio de los tabiques, ¿no? Entonces también tenemos sobrecarga, la sobrecarga. La sobrecarga en en el peso de la estructura, ¿no? A continuación se muestran algunas de las sobrecargas especificadas en la norma E020, ¿no? En bibliotecas, por ejemplo, se debe considerar, ¿no es cierto?, en la sala de lectura una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En la sala de almacenaje 750 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En las escuelas, en las aulas y laboratorios, 300 kilogramos por metro cuadrado. En los talleres, 350 kilogramos. Entonces, si nos damos cuenta, para cada uso ya hay valores establecidos para la sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Si yo estoy metrando una biblioteca, una estructura de una biblioteca, si es una sala de lectura, yo usaré pues 300 kilogramos por metro cuadrado para hacer el metrado de cargas, ¿no? Eso es importante entender. Entonces, lo único que debo hacer es revisar la norma E020 y ubicarme en el uso de la estructura que yo estoy diseñando, ¿no? Para poder determinar cuál de estos valores yo uso para el metrado de cargas, ¿no? Entonces, así de simple es, ¿ya? Por otro lado, también ahí se debe tener en cuenta la reducción de la sobrecarga, ¿no?
Y acá nos dan una serie de parámetros. ¿Cómo se debe hacer esta reducción de sobrecarga? ¿No? Te dan una serie de límites también, ¿no? Por ejemplo, para el diseño de la losa correspondiente a la azotea, se trabajará con el 100% de sobrecarga. Es decir, no hay una reducción. Sin embargo, la sobrecarga puede reducirse, ¿no? Para diseñar las vigas que pertenecen a ese nivel. Solo para las vigas. Pero para la losa, no, ¿no? Entonces, eso es importante también leer, ¿no? Por ejemplo, dice, para el diseño de los elementos horizontales, losas, vigas, etcétera, que se usen para soportar bibliotecas, archivos, vehículos, almacenamientos o similares, se trabajará con el 100% de la sobrecarga, ¿no? O sea, aquí no podemos hacer una reducción de sobrecarga, ¿no? Mientras que para estos casos la reducción máxima permitirá que el diseño de los elementos verticales, muro, columnas, es de 20%. Para muros o columnas es de 20%, ¿no? Entonces, la primera tarea como diseñador de elementos estructurales, o por lo menos para hacer el análisis estructural de una edificación, de una estructura, es conocer, ¿no?, las cargas o los esfuerzos que actúan en una estructura, ¿no? De manera idealizada, por supuesto, nosotros cuando hacemos el análisis estructural ya colocamos estas cargas, ¿no? Cuando hemos hecho el curso de análisis estructural 1, seguramente hemos estudiado, ¿no? Hay cargas puntuales, hay cargas distribuidas, ¿no? Hay esfuerzos laterales, hay esfuerzos inclinados con ángulos sobre el plano que actúa, en fin, ¿no? Y todas esas cargas de, de que de manera idealizada hemos visto, por ejemplo, en el análisis de una viga, justamente vienen de un metrado de cargas, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer para poder hacer el análisis estructural es hacer el metrado de cargas, ¿no? Y aquí estamos explicando de dónde salen esos metrados de cargas. No es más que la aplicación, ¿no?, de la norma E020, porque allí nos especifican una serie de valores ya establecidos, y esos valores ya establecidos, lógicamente, han salido pues de una investigación, ¿no? Ya han establecido los estudiosos en el tema y han determinado esos valores para que los profesionales puedan usar, ¿no es cierto?, para hacer el metrado de cargas, ¿no? Entonces, dice acá, ¿no es cierto?, porcentaje de sobrecarga en los elementos horizontales, ¿no? También hay un porcentaje de sobrecarga, ¿no? ¿No? Entonces, para el diseño de los elementos horizontales, la sobrecarga indicada en la tabla 321 y la norma podrá reducirse multiplicándola por los factores mostrados en la tabla 421, ¿no? Multiplicado por estos valores, ¿no? Acá hay una serie de valores que tenemos que nosotros multiplicar, ¿no? Tenemos que multiplicar para saber el peso de ese elemento, ¿no? Para el diseño de las losas sólidas o aligeradas armadas en uno o dos sentidos apoyados en vigas se adopta, ¿no es cierto?, la mitad, ¿no? La mitad de la longitud al cuadrado, donde L es el lado de menor longitud correspondiente al ambiente de análisis, ¿no? Para el diseño de losas sin vigas, ¿no es cierto?, se adopta la mitad del área del ambiente. Para el diseño de vigas, se adopta el área de la losa que es soportada por la viga en análisis, ¿no? Entonces, ya nos están dando una serie de parámetros, ¿no es cierto? Y de hecho que cuando yo haga el metrado tengo que necesariamente hacer el uso de la norma de carga E020, ¿no? Porcentaje de sobrecarga en los elementos verticales,
¿no? Ya está hablando de los elementos verticales. En la norma E020 se especifica que la sobrecarga existente en la azotea no debe reducirse, mientras que en el penúltimo piso la reducción es de 15% y 5% adicional por cada piso sucesivo. Como máximo se permite una reducción de la sobrecarga existente en el piso igual a 50%, ¿no? Entonces, vemos más parámetros, ¿no es cierto? Más parámetros, ¿no? Y toda la explicación aquí está, ¿no es cierto? En el nivel 1, aplicar este valor. En el nivel 2, este otro valor. En el nivel 3, este otro valor, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al 50%, ¿no? Al 50%, ¿no? Eso es importante revisar, ¿no? Aquí hay que revisar todas las tablas, ¿no? Todas las tablas y las recomendaciones que nos está dando la norma para poder hacer el metrado del análisis o de la estructura que deseamos hacer el análisis, ¿no? Pesos unitarios, ¿no? En el anexo 1 de la norma E020 se especifica los pesos unitarios en kilogramos por metro cúbico de diversos materiales, ¿no? Pero no para la muestra, no tan solo se muestra algunos valores de uso común, ¿no? Los que más se usa, digamos, ¿no? Albañilería, el adobe, el peso específico del adobe es de 1.600 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Si yo estoy metrando un muro de adobe, ¿no? Entonces, el, el volumen del adobe, del muro de adobe, tendría que multiplicarlo por 1.600, ¿no? El metrado del adobe tendría que multiplicarlo por 1.600, ¿no? Concreto armado, este es el valor, ¿no es cierto?, que debemos conocer nosotros, porque generalmente, o casi siempre, todos los proyectos de construcción, ¿no es cierto?, en nuestro medio, en nuestra realidad, están construidos de concreto armado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor o el peso específico del concreto armado? Si yo quisiera metrar una columna, por ejemplo, ¿no? Entonces, metro la columna y lo multiplico por este factor, ¿no es cierto? 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿no? En un metro cúbico hay 2.400 kilogramos, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos será mi columna, mi losa, mi viga? ¿No? Lo único que tengo que hacer es eh, multiplicar por este valor. Esto es importante, jóvenes estudiantes, no se olviden, ¿no? Maderas, 700 kilogramos, ¿no? Enlucidos de cemento, ¿no? 2.000 kilogramos por metro cúbico. Líquidos, este es el peso específico del agua, ¿no? Y esto sabemos y lo hemos estudiado en algunos cursos básicos de la ingeniería, ¿no? Los metales de igual manera, el plomo, miren, el peso específico del plomo es bien alto, ¿no? Pero es poco usado, digamos, en la construcción. De repente en algunas estructuras especiales no tendría el uso el plomo, ¿no? En estructuras metálicas, pero en las estructuras comunes, ¿no? Del sistema porticado o de albañilería estructural, ¿no? Casi raras veces o casi nunca se usa este material. Pero ahí está, ¿no? Podemos hacer uso. Si yo estoy construyendo con mármol, tengo acá el peso específico, losetas, cemento, tierra, piedra, ¿no? Ladrillo sólido. Este también es importante saber, ¿no? Porque usualmente siempre se usa el ladrillo para poder construir nuestros edificios, ¿no? Y el peso específico es de 1.800 kilogramos por metro cúbico. Ladrillo hueco, 1.350, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir enumerando, ¿no? Lo importante aquí, jóvenes, es que cada uno debe ubicarse, ¿no? Con qué material
ha sido planteado la estructura que va a hacer el análisis, ¿no? Como les digo, usualmente nosotros en el medio donde estamos, en nuestras ciudades, en el Perú, generalmente es de concreto armado el material que se usa más en nuestra construcción. Entonces, para eso vamos a usar pues este valor, ¿no? Y si es de albañilería estructural, usaremos pues este otro valor, ¿no? Eso es lo importante, saber utilizar adecuadamente estos valores, ¿no? Muy bien.